Hola, ya estamos grabando. ¿Todo bien, chicos? Sí, ya empezó. Perfecto. Así ya está. Sí. Bueno, pues teníamos muchas ganas de estar con ustedes en vivo, pero ustedes saben que siempre tengo algunas situaciones con las máquinas. Entonces, vamos a comenzar con un video que les quiero compartir, que encontré literalmente en estos andares por las redes. Les doy la bienvenida a los chicos del taller de teatro Antonio González Caballero. Les agradezco sobre todo su paciencia. Y vamos a ver este video. Les voy a compartir la pantalla y espero que lo puedan checar, pero sobre todo disfrutar. Uno, las mujeres de alto valor cuidan su apariencia. Se esfuerzan por vestir bien sin buscar llamar la atención. Modesta. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Dos, las mujeres de alto valor son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas. Sí, sí, vamos todas. Claro. Tres, las mujeres de alto valor son exclusivas. Saben que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor. Y son puras, sumisas y fieles. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025, aunque suene a 1950. No dejaremos que el pasado avance. Pues con eso comenzamos hoy esta línea tan ligera que de la que siempre les platico, que a mí me causa hilaridad cuando me hablan de que estamos en el siglo XXI, ¿no? Porque en realidad, pues, no hemos avanzado mucho en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto no nos va a quitar el mérito de lo que queremos hoy presentarles. Y hoy queremos hablar de la ciencia de ser mujer. Yo voy a hacer un recorrido muy particular con mujeres de distintas épocas y con nombres que tal vez para ustedes puedan ser conocidos o no, o tal vez los hemos escuchado, pero no hemos caído en la cuenta. En estos andares por las redes me he encontrado con dos sorpresas muy interesantes. Una que está como muy de moda ahorita, ¿no? Que es la beca Rita Cetina. ¿Y quién es Rita Cetina, la que da la beca del bienestar para los alumnos de primaria? No. Rita Rosaura Cetina Gutiérrez fue maestra, escritora, feminista, yucateca, que pues sí, era de una familia acomodada, intelectual, pero estaba comprometida, ¿no? Con su entorno y funda una sociedad científica y literaria en Mérida, La Siempre Viva. Ese nombre me encantó. Y bueno, pues formó parte de un proyecto cultural muy interesante. Otra mujer que no voy a hacer mérito ahorita con lo que mencione, solamente mencionaré algunos datos. Prometemos hacer próximas visitas a su vida con mayor profundidad. Es Rosario Castellanos. Y creo no ser la única, pero
Alucanán es la muestra de lo que ella observaba en sus entornos y esa grandeza para escribir lo que sucedía y lo que ella veía fue maravillosa. Claro, después no solamente fue una gran escritora, sino también tuvo un trabajo político. Pero bueno, esas son otras historias. Y por último, a mí me gustaría invertir este orden, cerrar con la parte musical, con una autora de música clásica, apellidada Martínez, de la cual también luego les hablaremos más. Es una historia muy particular, pero que tiene mucho que ver con este apellido que nosotros creemos que es tan común y a veces no sabemos de dónde puede provenir o a qué nombres grandiosos puede acompañar. Pero vamos a continuar con la literatura, vamos a continuar con la música, vamos a continuar con muchas historias que tenemos preparadas para ustedes hoy en la ciencia de ser mujer. Tercera llamada, tercera, principiamos. Elena Garro, una biografía fuera de lo común. La partícula revoltosa. Ese nombre no se lo di yo. Así le decían sus colegas contemporáneos. Dicen que hablaba bajito, pero no necesitaba gritar para organizar, encabritar y levantar pasiones. Imagínense, se casó a los 20 años sin permiso. En aquel entonces, la mayoría de edad era a los 21. Así que nació en 1917, pero le dijo al juez que había nacido en 1916 y listo, con eso fue suficiente. Gravísimo error. Este fue su primer desatino, porque el marido se dedicó a borrarle la semana de colores, a machetearle a los perros y a borrarle los recuerdos del porvenir. El tipo se convirtió en su verdugo. Y lo que al principio era enamoramiento y admiración, terminó convirtiéndose en envidia y aborrecimiento, como él era el hombre, el que quitaba o daba permisos de trabajar. Él era el dueño del dinero, era dueño de su trabajo, a grado que llegó a venderlo como propio. Claro, como él era el dueño del nombre, para el hombre todo era más fácil. Así que, de la niña vivaz que se la pasaba corriendo, saltando, trepada en los árboles y volando en el columpio en Iguala Guerrero, ya no quedaba nada. Se casó en 1937. Para 1950 estaba convertida en un fantasma. Algo así como una sombra que se movía al ritmo que marcaba el marido. Después de todo, él era el ilustre, él era el importante. Ella solo era su mujer. Pero no se conformó con ser un fantasma. Volcó toda su mordacidad y su ingenio en crear obras magistrales, novela, cuento, poesía, dramaturgia. Pero llegó el fatídico 1963. Y a pesar de haber sido dueña de una belleza enorme, a esas alturas se veía marchita. Y el marido la cambió por una más joven. Así quedó divorciada, abandonada y sin dinero, sola con su hija, que por fortuna o por desgracia era muy parecida a ella, hermosa y rubia natural. Sin embargo, esta fue la época más tranquila de su vida, porque en 1968 la masacre de Tlatelolco no tuvo difusión en los periódicos. Sin embargo, la foto de ella salió en la portada y a 8 columnas, que ella había sido la instigadora y la organizadora del evento. Aquí sí empezó la mala racha. Tuvo que huir del país. Salió de incógnito como si fuera delincuente. Anduvo en Europa registrándose en hoteles de mala muerte y en posadas con nombres falsos, deslizándose ahora sí como un fantasma, sobreviviendo con lo que generosamente le enviaba el marido.
porque no tenía permiso de trabajo y mucho menos de publicar sus obras, que por cierto, curiosamente muchas se perdieron. Cuando regresó a México en 1993, casi solo llegó a morir, porque así es la indiferencia social con los problemas conyugales. Después de todo, esos son asuntos privados. Murió en Cuernavaca, Morelos, en 1998. Fue un genio olvidado de la literatura. Murió bajo la premisa de que si es rubia y bonita, seguramente es tonta. La ley decía que debía casarse con su agresor o quedar deshonrada para siempre. Tenía 17 años y dijo que no. Cambió Italia para siempre. Les voy a contar la historia de Franca Viola. Y no ocurrió en un pasado remoto, sino en 1965, año en que los Beatles publicaron Yesterday, año en que Estados Unidos amplió el envío de tropas a Vietnam. En la Italia moderna, hace apenas 60 años, una ley permitía que un hombre que agredía sexualmente a una mujer evitara el castigo si se casaba con ella. A esto se le llamaba matrimonio riparatore, es decir, matrimonio reparador. La idea era que el matrimonio restauraría el honor de la mujer, supuestamente destruido por la agresión. Su honor, no su crimen. El artículo 544 del Código Penal italiano lo hacía oficial. Cásate con tu víctima y quedarás libre. Recházalo y vivirás para siempre como una falla, como una persona marcada y sin posibilidad de casarte. Esa era la elección que le ofrecían. Franca Viola vivía en Alcamo, en Sicilia, donde los códigos de honor estaban profundamente arraigados y la influencia mafiosa era fuerte. Había estado brevemente comprometida con Filippo Melodia, un hombre vinculado al crimen organizado, pero rompió la relación. Melodia no aceptó el rechazo. El 26 de diciembre de 1965, un día después de Navidad, Melodía y varios hombres armados irrumpieron en la casa de la familia Viola. Golpearon a la madre de Franca. Se la llevaron a ella y a su hermano menor, Mariano, de 8 años, que intentó desesperadamente proteger a su hermana. Mariano fue liberado poco después. Franca no. Durante 8 días estuvo retenida. Fue aterrorizada y presionada constantemente para aceptar casarse con su agresor, porque eso lo haría todo normal. Borraría el crimen, restauraría su honor. Cuando finalmente fue liberada, todo el mundo esperaba que hiciera lo que tantas mujeres hacían entonces en Sicilia, aceptar la propuesta de matrimonio y salvar lo que quedaba de su reputación y seguir adelante. La comunidad lo esperaba, la sociedad lo esperaba, incluso algunas personas de su entorno lo esperaban. Franca Viola dijo que no. Con el apoyo firme de su padre, se negó a casarse con Filippo. En lugar de eso, hizo algo inédito en la historia italiana. Lo denunció. Llevó a su agresor ante la justicia. La reacción fue inmediata y brutal. Su familia fue marginada por la comunidad. Sus tierras fueron atacadas. El apellido Viola pasó a asociarse con deshonra. En una cultura donde la virginidad de una mujer definía su valor y donde una víctima de agresión sexual era considerada perdida. La negativa de Franca a aceptar la solución fue vista por muchos como una vergüenza, no como un acto de valentía, pero ella no retrocedió. El juicio comenzó en 1966 y se convirtió en un caso de repercusión nacional. Por primera vez, Italia tuvo que enfrentarse al horror de una ley que protegía a los agresores y castigaba a las víctimas. Los periódicos siguieron cada detalle. El país se dividió entre quienes apoyaban el valor de Franca y quienes la condenaban por avergonzar a su familia
al negarse a ocultar el crimen con un matrimonio. Entonces ocurrió algo extraordinario. Filippo Melodía fue declarado culpable y condenado a 11 años de prisión. Franca se convirtió en la primera mujer en Italia en rechazar públicamente el matrimonio reparador y en lograr que su agresor fuera condenado. El terremoto cultural que siguió fue enorme. Su caso recibió reconocimiento público al más alto nivel del Estado y también por parte de la Iglesia. En un país donde la opinión del mundo político y de la Iglesia Católica tenía un peso inmenso, aquella fue una señal discreta pero poderosa. Las viejas prácticas empezaban a llegar a su fin. En 1968, Franca se casó con un amigo de la infancia que la amaba sin prejuicios. Su matrimonio fue una declaración. Las víctimas de la violencia merecen amor y respeto y una vida normal. Ella no estaba rota. Ella no era una mujer deshonrada. Era una mujer que había sobrevivido a algo terrible y merecía ser feliz. Pero bueno, la ley no cambió de inmediato. El artículo 544 siguió vigente. Los agresores aún podían eludir la justicia de sus crímenes casándose con sus víctimas. Hicieron falta muchísimos años más, años de activismo, de cambios culturales, de otras mujeres encontrando valor en el ejemplo de Franca y de una generación más joven exigiendo algo mejor. Finalmente, en 1981, el Parlamento italiano abolió la ley del matrimonio reparador. Los agresores ya no podían escapar de la justicia casándose con sus víctimas. Franca Viola, una joven siciliana de 17 años que simplemente dijo no, había ayudado a cambiar la ley de todo un país. Hoy ha llevado una vida discreta junto a su familia. Nunca buscó convertirse en símbolo ni en una celebridad. Solo quería justicia por lo que le ocurrió. Pero la historia se encargó de convertirla en ese símbolo, aunque ella no lo buscara, dando valor a otras mujeres para denunciar. Porque a veces la negativa de una sola persona frente a la injusticia puede resquebrajar todo un sistema. A veces, el coraje de una adolescente puede obligar a una nación moderna a enfrentarse a leyes construidas sobre la vergüenza heredada, el control patriarcal y la idea de que el cuerpo de las mujeres pertenece a todos menos a ellas. Ella demostró que el honor de una mujer no se define por lo que hacen, sino por la forma en que decide responder. Tenía 17 años. La ley, su comunidad, la tradición, la mafia y el miedo le decían que se sometiera. Ella dijo que no y cambió Italia para siempre. Iba a cantar unas canciones que escribí. Había mucha gente y estoy segura de que todos tenían mal de amores, porque cuando tocamos la canción más triste, todos se pusieron a gritar con más ganas. Por un momento, parecía como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo, como si todo lo que nos separa hubiera hecho una pausa y miles de personas tomaron aire al mismo tiempo para cantar. Yo creo que llegaron con la esperanza de que una canción diga lo que uno a veces no sabe decir con palabras. De pronto se armó un escándalo, todos gritando como si hubieran visto un fantasma. Y pues sí, era el famoso monstruo de Viña del Mar. Un monstruo bastante educado, si me permiten decirlo, porque en lugar de comerme, decidió regalarme 3 gaviotas, y una de ellas de platino, el máximo reconocimiento del festival. Debo confesar que todavía no estoy segura de que no haya sido un error administrativo o una confusión colectiva. De la emoción casi se me sale el corazón. Por suerte en el escenario me disocié y me puse a pensar en las gaviotas reales, y no pude evitar preguntarme, si las gaviotas son aves migratorias, ¿qué pasa cuando se van? ¿Alguien les dice algo? ¿Que ya no son de aquí? ¿Que mejor se queden en otro mar? ¿Que regresen? Yo creo que hacen lo que quieren. Son libres como las canciones que cruzan fronteras todos los días. Volví de la disociación y tenía el rímel corrido. Antes yo ya había derramado lágrimas y por monstruos comunes y corrientes. Así que nada nuevo. Si eres una drama queen, tienes que aceptar ciertas consecuencias profesionales. Bueno, entonces respiré profundamente, me paré derechita en mi bibi en rojo y seguí cantando.
Al día siguiente me nombraron hija ilustre de Viña del Mar. Lo de ilustre lo podemos discutir, pero hija de Viña, de eso no cabe duda. Aquella noche... La voz que acaban de escuchar es de Mon Laferte. Es una cantautora de procedencia chilena. Pero bueno, no venimos a hablar nada más de su premio. Ven y cuéntame la verdad. Las letristas alzaron su voz al puro estilo de la hija ilustre de Viña del Mar. Capaz si algún despistado no la conoce, pero seguro que conocen su voz o sus letras, y capaz fue por una falta de querer. Por alguna vez gritaste o escuchaste gritar sus canciones. Pero, ¿quién es Laferte? Su nombre es Norma Montserrat Bustamante Laferte. Nació el 2 de mayo de 1983. A la edad de 42 años, es una cantautora consagrada. Pero vayamos más atrás, es más, que ella nos cuente un poco. Ella se pregunta, ¿cómo se gana el derecho de llamarse artista? ¿Naces, lo haces, se compra? Así de contundente, Laferte comienza un video relatando su carrera. La necesidad mueve a las personas, así como Laferte movió a convertirse en artista. Poder romper las barreras de una misma para ser creativa. Expresar que de haber pedido permiso, ella ya hubiera estado muerta. Se vive a diario en la inseguridad, siendo mujer y no hay edad para ello. Fue abusada a los 7 años. A los 11 recurrió al cigarro y al alcohol. Probó la pasta base a los 13. Almorzaba en la escuela, pero solo llegó a octavo básico. De los 13 a los 20 fue abusada por un hombre que la vendía como su manager. Él se quedaba con la mitad de todo lo que ganaba. A los 18 tuvo una oportunidad en la tele. Le dieron luz en una carrera que hasta el momento solo le había mostrado una cara horrible de lo que podría ser esta industria. Lo peor es que esa cara ya es la normal. Pero la tele no detuvo nada. Durante 5 años fue acosada por su productor musical. Después de todo escaparía a México. Fue diagnosticada con cáncer de tiroides, que terminaría en una parálisis facial después de ser operada en el sistema de salud de este país. 2 meses sin poder mover el lado derecho de su cuerpo y después de todo tuvo que aprender a cantar de nuevo. Pues la operación casi le hace perder la voz y tuvo la indicación de no cantar dentro de 6 meses, pero la necesidad le hizo regresar pasados los 2 primeros meses. Sometida a la depresión, buscó la muerte 2 veces en su vida, pero también pintó. La música le dio de comer y la pintura la salvó. Ella se denomina una intrusa, una flaite en la industria donde ella misma, porque siempre le dijeron que no valía. Ella solo sabe amar el arte. Y bueno, estas palabras no son mías. Solo soy el camino para que conozcan sobre ella, pero les invito a ver el video completo de Mon Laferte. Laferte fue galardonada con la Gaviota de Platino en Viña del Mar, siendo la 6ª en recibirlo. En 2017 ya se había hecho una presentación, y esto no se trataba de expertos, se trataba de todo un público pidiendo que se le entregara la gaviota, la cual se quedaría en espera 9 años. Después por fin se le entregó, lo que ya le pertenecía, y hoy los quiero dejar con la condición de que escuchen su voz, la voz de un artista que dejó una huella en una generación, cuando ella la marcó la historia misma en esta pirámide que es la industria musical, donde la misma obliga al talento a pasar a segundo plano en la conversación pública. Los pañales. Hola, mi nombre es María N., ingeniera en biotecnología, con una maestría en bioingeniería y una especialidad en enzimología. Hoy quiero compartir con ustedes mi carta de exposición de motivos para realizar mi doctorado. No sin antes decirles que he tenido que lidiar con mi padre para estudiar una ingeniería, porque esas carreras son para hombres. He tenido que lidiar con mis jefes, hombres y mujeres,
para mostrar y demostrar que tengo la habilidad y competencias para cubrir los puestos que me han sido asignados. Hace pocos meses me convertí en mamá de una niña preciosa y mi pareja, no de muy buena gana, apoya mis decisiones. Carta de exposición de motivos. A la Comisión de Admisión del Doctorado en Biotecnología. Mi trayectoria en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se fundamenta en una convicción profunda. La ciencia de vanguardia debe ser el motor que impulse el bienestar del hogar. Presento mi candidatura al doctorado en biotecnología con el propósito de desarrollar soluciones avanzadas para el reciclaje de residuos orgánicos de cuidados familiares, pañales. Un proyecto que nace de la intersección entre mi rigor académico y mi realidad multifacética como docente y ama de cómo nos resuelve problemas tangibles y educa para la sostenibilidad. Esta vocación pedagógica me impulsa a buscar soluciones que no solo sean técnicamente excelentes, sino que también transferibles y comprensibles para la sociedad. Por otro lado, mi rol como esposa y gestora del hogar me ha otorgado una perspectiva privilegiada sobre las dinámicas de cuidado y la carga de trabajo doméstico que históricamente ha generado una brecha de género invisible pero profunda. Vivir cotidianamente la gestión de los residuos en el ámbito privado me ha permitido identificar que el pañal desechable no es solo un desafío ambiental de lenta degradación, sino un punto crítico donde la biotecnología puede intervenir para dignificar los espacios de cuidado. Mi propuesta de investigación busca innovación en la economía circular, desarrollar procesos de higienización biotecnológica, como la degradación enzimática de polímeros, que permitan la recuperación de materiales en el hogar, reducción de la brecha de género, crear sistemas que aligeren la carga logística y sanitaria de las tareas de cuidado, permitiendo que la tecnología trabaje a favor de la equidad en la pareja y la familia. Ciencia con propósito humano, redefinir el papel de la mujer investigadora como una figura clave que lleve la innovación más sofisticada al núcleo de la vida privada. Elegí este programa doctoral debido a su excelencia en bioprocesos. Estoy convencida de que mi perfil, que combina la experiencia en el aula, la gestión del hogar y la investigación científica, me permitirá abordar este doctorado con una madurez y una visión integral poco comunes. Aspiro a que mi paso por este doctorado demuestre que la innovación más necesaria es aquella que se aplica en lo cotidiano. Al investigar el reciclaje de pañales, no solo busco un grado académico, sino la creación de un futuro donde la ciencia, la sostenibilidad y el bienestar familiar sean pilares inseparables. Atentamente, María N. Estoy seguro que la entrevista será muy hostil, porque soy mujer, pero sé que saldré airosa de ella. Justo por eso, porque soy mujer. Con cariño y empatía a todas esas mujeres que buscan salir adelante en cualquier oficio, área técnica o profesional. El día de hoy les voy a hablar de una mujer muy especial. Pongan atención. Mary Ann Mozart nace un 30 de julio de 1751 en Salzburgo, en lo que hoy conocemos como Austria. Su alumbramiento se da en el seno de una familia compuesta por una mujer evidentemente insatisfecha, que se plasma en cada uno de sus retratos, y claro, por un hombre con un complejo de Narciso, cuyo ego evidentemente no se comparaba con sus irrelevantes habilidades musicales. El nombre de este pusilánime era Leopold Mozart, pero para fines de narración lo llamaremos el enano narcisista. Vaya. Entonces, esta familia tuvo en su historial un nacimiento de 7 hijos. 7 de donde solo sobrevivieron 2. Ella siendo la hermana mayor, y el otro, el pequeño, a ese ya lo conoces, ¿ok? Pero por hoy, aunque sea, esto no se trata de él, ¿ok?
Así que, como podrán ver, el pobre zángano buscaba, ansiaba y le rugían las tripas por un poquito de reconocimiento. Y si no iba a ser por él mismo, sería por alguno de sus hijos. Aun con todo, el enano narcisista al menos hizo algo bien en su vida. Formó a Marie desde sus 7 años en la música, con instrumentos como el clavecín, el piano, el canto, incluso el violín. Además de desarrollar un talento para componer por sí misma. Imagínate. Nuestra chica, que desde ahora llamaremos Nannerl, como a ella le gustaba, se desenvolvió como toda un auténtico prodigio. Llegó a tocar para la emperatriz María Teresa, imagínate. Pero claro, todo llega a su fin. Llegó a su fin con el nacimiento de una criatura con algo entre las piernas con lo que el enano pudo identificarse. Probablemente ya sea porque para el momento de su nacimiento tenían la misma proporción o únicamente porque compartían genitales. Pero bueno, es entonces que nuestro enano narcisista se dedica a explotar a nuestra pobre Nannerl y usarla como un medio de aprendizaje para su reemplazo varón. Aun con todo el reconocimiento de Nannerl, una vez llegada la edad el vástago del enano, este se dedicó a desplazarla del ojo público, haciendo sus apariciones cada vez más pequeñas. Y claro, todo ese talento y esa presión para convertirla en un prodigio se fue por el caño cuando cumplió 18 años, y el enano decidió que era hora de convertirla en una buena esposa, más específicamente, una esposa trofeo. Dime, ¿creías que el único en sufrir una infancia traumática infligida por un enano narcisista autoritario y explotador de menores era exclusivo de su pobre vástago varón? No, querida. Ella sufrió exactamente lo mismo, con el añadido de ser mujer de esa época. Y además de ser descartada en cuanto dejó de ser útil. Ok, demos algo de justicia. Su hermanito, como ahora lo llamaremos, siempre insistió en haberse inspirado en ella y trató de apoyarla e impulsarla para que no dejara la música. Dicen las malas lenguas que las primeras piezas de su hermanito en realidad eran de Danner, todo para ayudar a crear la leyenda artificial de un niño que antes de saber limpiarse siquiera las posaderas era capaz de componer. Esto formó una relación muy estrecha entre ambos hermanos, que tristemente fue distanciándose a partir de que el enano narcisista comenzó a buscarle marido. Claro, para que ella dejara de incordiar en esta narrativa. En medio de esto, ella llegó a enamorarse de un capitán, ya saben, uno de esos fuertes marineros con barba hermosa y unos enormes brazos. Pero como nuestra querida Nannerl se había convertido en una buena mujer sumisa de la época, aceptó la decisión del Narciso cuando éste aseveró que esta unión no sería ventajosa para el linaje Mozart, por lo que en su lugar decidió casarla con un viejo viudo con dos esposas muertas que en su haber y con la existencia de criaturas derivadas de dichas esposas. Para nada sospechoso, ¿verdad? Y si creías que la historia terminaba allí, ¡ja! El chiste es para ti. Porque al nacimiento de su primer hijo varón se presentó este enano narcisista, quien vio como ave carroñera la oportunidad perfecta para repetir el experimento que haría subir su patética autoestima 1 centímetro por encima de su calva cabeza cubierta con una peluca blanca llena de piojos. Dicho esto, le arrebató el hijo a nuestra querida Nanel y decidió criarlo con el mismo modo esclavista. Ella no pudo más que llorarlo y criar a los hijos de su esposo. Eso hasta que el universo por fin le decidió hacer justicia y se llevó al enano narcisista a su legítimo lugar en el universo, 3 metros bajo tierra rodeado de sus congéneres los gusanos. Nanner, entonces, se lanzó al rescate de su hijo y pudo ser la madre que quería ser para él. Y aunque la relación con su hermano se deterioró con el tiempo y la lejanía geográfica, aún compartían cartas llenas de afecto hasta el último día de su muerte, donde se relata una gran pena por parte de Nanner. Tras la muerte de su esposo y en sus últimos años, ella pudo recobrar parte de lo que le fue arrebatado y se dedicó a ser institutriz de música para los hijos de la nobleza y la aristocracia. Falleció pacíficamente, ya muy mayor y enferma,
Pero al menos, el día de hoy, Marie Anne Mozart, alias Nannerl, no será olvidada como los hombres de su vida pretendieron. Hoy sabemos que muchas de sus obras se las atribuyó su propio padre, algunas otras se vendieron. Se dice que algunas las usó su hermanito para que no quedaran en las sombras y tristemente, muchas otras de ellas jamás las conoceremos. Y aún, si la historia la recuerda simplemente como la hermana de, el día de hoy, nosotros la vamos a recordar como la mujer a la que le arrebataron el escenario. Así es. Muy bien. Yo de la mujer que estaba hablando, si quieren abrir todo su pantalla, de esta mujer Martínez, que es una descendiente de españoles, obviamente por eso se apellida Martínez, pero pertenecía a la nobleza austriaca y también convivió con Mozart. Y también por ahí se dice, bueno, ella fue discípula de Haydn, o sea, tampoco era cualquier muchachita, ¿no? Y al igual que las mujeres que rodearon a estos hombres minúsculos, esto de enanos se pone muy de moda. Ahorita me vino a la cabeza otro enano muy actual, que yo creo que hablamos de enanos no por hacer referencia al cuerpo de nadie, sino por su poca estatura, ¿no? De la cabeza hacia arriba. Este, qué triste, ¿no? Que esta ciencia de ser mujer se haya visto opacada durante tantos años porque solamente a través de él un hombre lo pueda llegar cuando es ella la que crea y es ella la que hace. Pero bueno, después de este coraje, gracias, y de mi mini participación para cerrar, yo los convocaría, por favor, pues para que diéramos un cierre acerca de lo que platicamos de esta ciencia de ser mujer. Quien quiera comenzar para despedirnos y poder dejar esta grabación para los que siguen este desvelando. Todo lo que hacemos, todo lo que está alrededor de nuestra vida, todo es ciencia. Todos los procesos por los que pasamos son ciencia, desde aprender algo nuevo hasta poder ponerlo en práctica. Y creo que una de las partes más importantes de esto son las reacciones que ocurren dentro de nosotros cuando tomamos el valor de hacer algo, de intentar este, hacer una nueva disciplina, el valor de alzar la voz. Hoy hablamos de distintas mujeres que han tenido el valor de hacer las cosas dentro de sus propios campos y han podido destacar por eso. Creo que la ciencia aquí es esta parte de todas las reacciones que nos llevan a donde estamos y como me ha dicho muchas veces una mujer de que retomando el video inicial de alto valor y no precisamente por las cosas que dicen ahí, sino porque cada quien podemos darnos el valor de la manera en que nosotros nos sintamos más cómodas. Lo importante es creérnosla. Si nos creemos lo que somos, si nos creemos lo que valemos, podemos llegar muy lejos. Gracias. Virginia había levantado la mano. Sí, dinos. Pues yo solamente quiero comentar por qué decidí hablar sobre Elena Garro. Primeramente porque es una de las mujeres que más admiro y respeto como literata, como mujer, como ente social, porque tuvo una representación muy, muy importante, en mi opinión. Y esto que escribí es justamente que lo que me hubiese gustado reflejar y que ojalá que él lo haya podido transmitir. Porque una mujer que escribe sobre lo que no debe es una mujer que incomoda. Una mujer que apoya movimientos sociales es una mujer que incomoda. Una mujer que piensa es una mujer que incomoda. Una mujer que denuncia incomoda. Y eso
la hace peligrosa. Eso fue Elena Garro. Peligrosísima. Sí. ¿Quién más, chicos? Bueno, si me lo permite, yo elegí este tema justamente, bueno, a esta mujer en especial, porque es la prueba evidente de cómo funciona siempre ha funcionado esta sociedad dominada por hombres, pero específicamente por hombres tan pequeños y enanos emocional y mentalmente, que tienen que escalar a través de una mujer que evidentemente es más grande que ellos, que evidentemente los supera y ellos se sienten amenazados y ellos se sienten expuestos, vaya. Si es la mujer, ¿por qué no voy a ser yo el que vaya a darme el crédito? Por supuesto, porque la mujer es de mi propiedad. Entonces, si es de mi propiedad, todo lo que ella produzca lo puedo atribuir a mí. Y claro, es una estupidez, pero si vamos a las ciencias sociales, es como ha funcionado desde hace siglos, milenios, vaya, la mujer como propiedad del hombre y todo lo que ella produzca, ya sea propiedad intelectual o los hijos, vaya, en este caso, donde literalmente le arrebataron a su hijo para hacerlo una vez más un engranaje más de este sistema perpetuado por hombres enanos. Con eso acabo. Gracias. Max, y cerramos con Lu. Bueno, yo elegí hablar de Mon Laferte porque ella era una artista que ya conocía de hace tiempo y siempre me gustaron sus canciones, pero también ya tiene un tiempo de que me apareció un video donde ella explicaba un poquito de su vida. Entonces al momento de volver a indagar un poquito más, pues me doy cuenta de lo pesado que llegó a ser las vivencias, y no solo desde la industria, sino nada más por el hecho de ser mujer. Desde los 7 años empezó a sufrir, pues, porque pues así lo ven como normal. Y son cosas que refleja en sus canciones. En su último álbum llegó a hablar justamente de, no estoy seguro si fue de su productor o de la persona con la que estuvo a los 13, pero justamente de esa relación de poder con hombres mayores que les prometen pues éxito y cosas así. Y porque parece ser que es la única manera para que se les dé esa visibilidad, porque si no termina siendo segregada a segundo plano justamente su talento. Y no es nada más hablo de Mon Laferte, hay otras cantantes como Emilia Mernes, Nicki Nicole, que justamente pueden hablar de ellas, pero terminan hablando de quién fue su pareja, o si se peleó con tal, o qué hizo, y queda muy al lado lo que hacen y tienen canciones muy buenas, escriben muy bonito, entonces se queda muy atrás. Y también no nada más de habla española, de habla inglesa como Taylor Swift, que también comenta mucho eso, que podemos verla como una mujer muy poderosa en la industria musical y aún así la siguen demeritando por ser mujer y por cosas que los hombres hacen y se les llega a aplaudir también en el escenario o como cantantes. Entonces, pues esa bivalencia de opiniones, ¿no? Si una mujer lo hace, está mal, pero si un hombre lo hace, pues todo bien. Por ejemplo, con Sabrina Carpenter, que termina hablando mucho de temas sexuales y para el mundo es un espanto, pero no es nada nuevo que los hombres no hayan hecho con el reggaetón o también con otro tipo de géneros musicales. Pero ahora que lo hace una mujer termina siendo un ruido y justamente volvemos a lo mismo. Su talento termina a segundo plano. Perdón, Lugo, nada más antes y también mencionar a Vivir Quintana, ¿no? Que también retoma historias de su entorno o historias muy gruesas y las vuelve arte. Por favor, Lugo. Pues yo tomé esta idea de hacer la carta un poco recopilando los comentarios de muchas amigas con las cuales tengo la fortuna de compartir espacios y que todos los días luchan por hacerse presentes, por todas las vicisitudes que pasan con los padres, o sea, desde el hogar, con los padres, con sus parejas, que no solo tienen que prepararse para poder destacar en una carrera profesional o técnica
o incluso en los oficios, ¿no? Siempre tienen que estar lidiando con la sociedad machista que las minimiza, que primero les dicen, oye, sí, pero tienes un hijo, tienes una hija, pero sí vas a poder, sí vas a tener tiempo. Vamos, siempre están en esta lucha constante y creo que es una forma o fue una forma de dignificar el trabajo que ellas hacen con todo lo que tienen que luchar y creo que las mujeres no están hechas para encajar en moldes, sino para romperlos y los han roto y los seguirán rompiendo y nos guste o no nos guste como género masculino, hacen más presencia ustedes, ellas, que nosotros. Pues nada, muchísimas gracias y con la presencia de todos estos participantes del taller de teatro Antonio González Caballero, les queremos agradecer si nos ven en esta grabación. Creo mucho en los mensajes y desde la última vez estamos teniendo mensajes de que seguramente tendremos para ustedes sorpresas y cambiaremos de formato porque también los actores estamos para romper moldes y seguro que esto va a ocurrir pronto y ya iremos avisando por dónde irá ahora nuestro desvelando, porque es algo que no queremos soltar, porque nos mantiene en contacto con ustedes y tal vez, solo tal vez, alguna de las historias que les contamos hagan eco en sus cabecitas o en sus corazones y de pronto encuentren respuestas, porque sí las hay. Por el momento, la ciencia de ser mujer, en el aquí y en el ahora, puede tener mucho resabio del pasado, pero vamos por el futuro. Y eso pues les toca a ustedes. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Que todo esté bien para ustedes y recuerden, no feliciten a las mujeres el día 8. Reflexionemos, compartamos, convivamos y eso será una buena manera de estar, solamente estar. Hasta luego.